trabajamos en varios grupos. En particular, una de las comisiones es la Comisión de Generación de Conocimiento, donde trabajamos y abordamos diversas temáticas que son de interés del propio grupo. Y en ese marco fue que quisimos presentar en este congreso 4 de los trabajos que venimos realizando. Por las dudas, comentar que no es que estén acabados. Muchos de ellos siguen, continúan, pero bueno, dado que es el Congreso, queríamos mostrar y compartir los avances que vienen teniendo y también lo que pensamos hacia futuro avanzar. Entonces, le voy a dar la palabra a Juan Giver y a Lorenzo Proto. Juan Giver, ingeniero electricista, trabaja en Ventus hace 8 años, 10. No, bueno, estuve ahí. Perdón que nos falló el moderador porque se quedó sin auto, así que esto es improvisación. Bueno, Lorenzo Proto, abogado de Ferrer en el sector de energía, que se incorporó este año al grupo. Y bueno, ellos van a estar presentando sobre carga bidireccional de vehículos eléctricos, almacenamiento distribuido y servicios para la red. Ellos comentarán, pero también en el grupo hay otros participantes que estuvieron atrás, así que les dejo a ustedes. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, gracias Lu y gracias a todos por venir a escuchar un poco lo que tenemos para contarles. Efectivamente son 4 trabajos de temas diversos que van a estar escuchando. En este caso vamos a estar hablando con Lorenzo de un tema que, bueno, en un grupo de baterías general que teníamos en la Comisión de Generación de Conocimiento, decidimos abordar este tema de la carga bidireccional de los vehículos, pensándolo como un activo para el almacenamiento distribuido y los servicios para la red eléctrica, que es un tema que quizás está un poco atrás de toda esta revolución que está sucediendo en temas de electromovilidad, pero que ya empieza a sonar. Entonces, un poco el tema del trabajo es el siguiente, ¿no? Cuando hablamos de vehículos eléctricos, cuando hablamos de electromovilidad, siempre lo pensamos como un desafío para la red eléctrica. Hoy se habló en el evento a nivel de lo que es la infraestructura de carga, a nivel de lo que son también los hábitos de las personas. Y nosotros acá lo que queremos traer es como una mirada, un poco una perspectiva distinta de, evidentemente que van a ser un desafío, van a ser una carga añadida a la red, pero también es una oportunidad para hacerla más flexible a la red, ¿sí? Agregando justamente un almacenamiento distribuido que va a estar en todos los hogares. Entonces, bueno, un poco ahí la frase que dirigía nuestra presentación es: ¿qué pasaría si dentro de 10 años la batería más grande conectada a una red eléctrica uruguaya no estuviera en las subestaciones, sino estacionada en el garaje de una casa? De las casas, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a estar mostrando y es la oportunidad detrás de la recarga bidireccional de los vehículos. Empezando por lo que es la recarga bidireccional, es muy simple el concepto, es en lugar de solamente tener la carga del vehículo, o sea, la energía fluyendo de la red eléctrica del hogar hacia el vehículo, tener también la oportunidad de descargar esa batería cuando se la precisa y poder abastecer consumos o directamente a la red. ¿Tá? Obviamente que para poder lograr eso hay cambios en la infraestructura que hay que realizar, empezando por el cargador, que hay que pasar a cargadores que tengan capacidad de funcionar en los dos sentidos, cargadores bidireccionales, medición, ¿sí? Agregar medición también en los dos sentidos para poder tener esos registros de energía y también obviamente que el vehículo tenga la capacidad de operar de esta manera. Es algo que hoy en día no está dado, pero que como vamos a ver empieza a aparecer. A nivel de lo que es, digamos, recarga bidireccional se le llama V2X, ¿sí? V2X, en el cual aparecen 3 segmentos principales, ¿sí? Que es los que vamos a tratar en esta presentación. Empezando por el Vehicle to Home, V2H, ¿sí? Son casos donde los vehículos se conectan a la red de una casa y abastecen los consumos propios del hogar, ¿sí? Yendo a un nivel más allá de integración aparece el V2 Grid, V2G, que hoy también apareció en un momento en la presentación de Mackenzie, que son casos donde los vehículos, además de proporcionar la energía para los consumos del hogar, también abastecen directamente a la red o pueden estar conectados directamente a la red. Y después un caso intermedio, el V1G, ¿tá? Que no hay bidireccionalidad ahí, pero consiste en que los vehículos puedan cargarse
en los horarios más convenientes, que haya un control sobre el horario de carga y no que no sea simplemente una carga que se enchufa a la red y carga libremente. Aparecen también en la bibliografía otros conceptos, el Vehicle to Building y Vehicle to Load, pero no vamos a entrar mucho ahí, los dejamos mencionados. Como que también hay casos particulares para edificios y también para cargas puntuales. ¿Por qué esto es importante para Uruguay? Bueno, es importante por todo lo que se habló hoy, ¿sí? Esta gráfica, digamos, todo el mundo la conoce, lo que viene siendo la explosión de la electromovilidad en Uruguay en los últimos años. Y como decía, cada vehículo que se agrega a la red es una carga más que se agrega, pero también es una batería más que se está integrando en el sistema uruguayo. Y a nosotros nos interesaba poder dimensionar cuánto va a representar eso a nivel de carga distribuida en la red eléctrica uruguaya, ¿sí? Entonces, también es importante para lograr otro concepto que también apareció hoy de pasada en las presentaciones, que es lo de la gestión de la demanda. Tener la posibilidad de incidir no solamente en la generación del sistema eléctrico uruguayo en este caso, sino también en la demanda. En este interés que teníamos de poder dimensionar cuánta capacidad distribuida esto va a representar en Uruguay, nos basamos en un modelo que desarrollamos internamente en cuanto a proyecciones de ventas de vehículos eléctricos en Uruguay, que hemos contrastado con otras proyecciones que andan circulando de otros grupos de trabajo, no solamente nuestros, sino también de Faraday Lab y otros equipos que están trabajando en Uruguay. Y bueno, estamos en el entorno. Y lo que marcaba esto es que para el 2035, o sea, en un horizonte de acá a 10 años, podemos estar teniendo escenarios entre un 63% y 88% de porcentaje de ventas de vehículos dentro de las ventas totales de Uruguay, lo cual no es para nada menor. Y utilizando esas proyecciones construimos esto, que es justamente la evolución de la capacidad de almacenamiento distribuida. O sea, es la sumatoria en todos los años de cuántas baterías se están agregando al sistema eléctrico uruguayo, también considerando otros factores que aparecen ahí abajo, como la degradación de esas baterías, que obviamente hay que tener en cuenta, la vida útil, porque llega un punto que esas baterías no van a salir de uso, y un umbral de aptitud que, bueno, lo definimos en un 70%, o sea, baterías que están por debajo del 70% de su capacidad ya no quedan utilizables para esto. Y en todo este análisis nos dio un valor que ronda los 11,5 GWh de capacidad de almacenamiento distribuida en vehículos para el 2035. ¿Y qué quiere decir 11,5 GWh? O sea, para tratar de dimensionar este número lo comparamos con lo que es el consumo eléctrico de Uruguay en un día promedio, ¿sí? Que son esos 34 GWh. O sea, estamos hablando de un tercio del consumo al día de hoy de Uruguay en capacidad de almacenamiento distribuida. Una aclaración importante que está ahí, esto no significa que el parque automotor uruguayo vaya a consumir esto todos los días. O sea, no. Después Sebastián y Santiago van a presentar también su trabajo, que obviamente aborda desde este lado. No estamos hablando de eso, pero sí queríamos establecer una relación de escala de cuánto almacenamiento estamos hablando, ¿sí? Y lo relevante es que para lo que queremos tratar, ¿sí? de utilizar, no hace falta toda esa capacidad, hace falta solo una pequeña fracción, que es lo que vamos a ver en la diapositiva que viene. Entonces acá, ¿qué es lo que estamos presentando? Bueno, lo que se ve es la curva de consumo de un día promedio de Uruguay, eso en este caso del 3 de junio de este año, donde se ve muy claro lo que son los horarios de, a ver si puedo, de valle y de punta, ¿sí? Donde el horario de punta es cuando la red eléctrica está más estresada, porque es el momento que está el pico de carga. Entonces, ¿dónde le vemos nosotros potencial a esto que hablábamos de almacenamiento distribuido, gestión de la demanda, carga bidireccional? Es justamente a trasladar este consumo para acá, ¿sí? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, cargando los vehículos en el horario de valle, lo cual hoy en día ya sucede naturalmente, porque es cuando la energía es más barata, ¿no? Pero añadiendo la función de bidireccionalidad, uno podría descargar parte de esa energía en este horario, justamente para bajar el consumo y también reducir el estrés de la red eléctrica uruguaya. Obviamente que lo que quiere todo operador de red es que el consumo sea lo más plano posible, ¿tá? Y ahí lo que mostramos es en las áreas verdes, el faltante de energía en el horario de valle y el sobrante de energía en el horario de punta. Estamos hablando de entre 1,5 y 2 GWh, ¿sí? De energía, que eso equivale a alrededor de un 15% de esa proyección que nosotros habíamos mencionado que podía haber de baterías en
dentro de los vehículos. O sea que estamos hablando de un porcentaje menor que pensamos que tiene potencial para usarse de esta manera y poder desestresar el sistema eléctrico uruguayo. Si esta curva Uruguay la va a tener dentro de 10 años, no lo sabemos, pero el concepto que yo quiero que se quede no es tanto de usarlo exactamente así, sino de la oportunidad que esto da en cuanto a flexibilidad para la red eléctrica. Fuimos un poquito más allá, porque ¿qué pasa? Todo esto está muy bien desde el punto de vista de la red, pero también tiene que tener un incentivo en los usuarios. Porque, bueno, al final cada uno es dueño de su vehículo y tiene la posibilidad de decidir o no si lo quiere utilizar de esta manera. Lo que quisimos modelar fue un caso de vehicle to home, ¿sí? En el cual tenemos un vehículo de 40 kWh, estándar hoy en día, con una descarga diaria de 8 kWh. O sea que se utiliza un 20% de la batería para esta función. El dato de 8 kWh es relevante, ¿tá? Porque obviamente es en función de cuánta energía en punta uno puede compensar que pasa a ser atractivo o no este modelo. Entonces ahí un poco lo que hicimos también fue hacer una búsqueda bastante exhaustiva de información en Uruguay del consumo eléctrico promedio de los hogares, y lo que sí identificamos es que con este esquema estamos en un segmento de, digamos, de hogares de alto consumo. A ver, no quiere decir mucho esto porque energía sobrante podría ser volcada a la red. Hoy en día no está la normativa para eso, pero no queríamos dejar mencionarlo porque, bueno, para no estar hablando de valores al aire. Y como decía Lu, es un trabajo en desarrollo. ¿Y a qué llegamos con este escenario? Bueno, en primer lugar, curva verde, lo que estamos mostrando es, considerando los pliegos tarifarios hoy en día y algunos otros factores como aparece ahí de eficiencia y algunos costos asociados a la degradación de las baterías por este tipo de uso, llegamos a que en nuestro caso el ahorro equivalente por este tipo de aplicación sería de alrededor de unos $550 al año, que yo quiero que tengan en cuenta que es simplemente por tener tu vehículo a disposición de esto, o sea, es un valor añadido a la electromovilidad. Ahora bien, eso no puede ser analizado solamente de esa manera. ¿Por qué? Porque para analizar si esto tiene un retorno razonable o no de la inversión, hay que considerar también que hay que hacer cambios en infraestructura y particularmente que el cargador tiene que ser un cargador bidireccional, que hoy en día son más costosos. Perdón, gracias. Hoy en día son más costosos y por lo tanto, haciendo un análisis, digamos, de retorno de inversión, según el tipo de cargador en que nos posicionamos, el retorno puede estar entre 2 y 10 años para este tipo de aplicación, ¿tá? Por lo tanto, hoy en día no es algo que, quédense más bien con la parte de los 10 años. Hoy en día no es algo que pueda, digamos, determinarse como aprovechable, pero creemos que a la larga, si el costo de los cargadores y la normativa se adapta, puede ser algo a explorar en Uruguay, que es un poco de lo que Lorenzo ahora les va a hablar. Bueno, gracias Juan. Bueno, lo que nosotros acá estamos planteando un poco es que el modelo de negocio puede existir, que la tecnología existe y las proyecciones indican que cada vez van a existir más baterías disponibles en Uruguay. Ahora, para que esto funcione, obviamente se tienen que dar una serie de condiciones y se tiene que crear un ecosistema para que sea practicable en la realidad. Lo primero es tener, obviamente, vehículos compatibles. Vamos a ver más adelante que actualmente no es algo muy común incluso dentro del sector vehículos eléctricos. Pero bueno, el primer componente natural es tener vehículos compatibles que desde fábrica ya vengan con garantía para estos fines y tengan la capacidad bidireccional. Los segundos son cargadores accesibles, que en nuestro modelo en el cual hicimos las proyecciones era un componente que pesaba mucho y obviamente como toda la industria de eléctricos esperamos que la tendencia siga siendo a la baja y por lo tanto generar que las proyecciones y el modelo sea aún más atractivo. Lo tercero, y se podría decir tercero y cuarto, es donde entra el operador de red
y el marco normativo, porque por supuesto tienen que haber reglas claras de carga, de medición, los protocolos de conexión, etcétera, que sin eso todo esto no funciona. Y después la coordinación y la remuneración, vamos a ver más adelante que en algunos países están resueltos por el lado del privado, por el lado del sector público, pero en nuestro caso, naturalmente, precisamos de UTE para diseñar una forma de remuneración de este tipo de alternativas. Y bueno, después el último paso, como hablaba Juan, es la gestión de la batería. Obviamente esto que planteamos genera una degradación más rápida de la batería, por lo que tenemos alguna idea también en mente para solucionar este sexto punto de tener una gestión sostenible de las baterías degradadas. Bueno, ¿cómo lo están haciendo otros países? Acá tenemos algunos casos que relevamos. Los más interesantes creo que son el caso de Japón, Reino Unido y California. Japón es el país que viene siendo insignia en esto. Vamos a ver después también un gráfico donde desde aproximadamente el 2020 en adelante Japón ya viene incluyendo este tipo de prestaciones en sus vehículos eléctricos. El Estado subsidia la compra de cargadores bidireccionales, por lo tanto esto ha generado que el mercado se dinamice de una forma mucho más rápida. Después Reino Unido, de forma más reciente, ha reglamentado los protocolos de conexión a través de la normativa G98 y G99, que es la licencia para operar. En este caso puntual hay un privado, que es Octopus Power Pack, que básicamente lo que este privado le ofrece al usuario, al propietario de un vehículo eléctrico, es acceder a la carga del vehículo de forma gratuita, a costo cero, y en contraprestación lo que el usuario le brinda a, en este caso, Octopus, es el control de cuándo cargar y descargar el auto, por ende la batería. Es un negocio de arbitraje de tarifa que hace el privado. Acá sabemos que sería un poco más complejo, pero bueno, es un caso que está bueno para ver. Y bueno, después como también muy interesante el tema de California, a través de una decisión del Senado, California está exigiendo como requisito para la fabricación de vehículos eléctricos que son vendidos en su territorio que ya incorporen la capacidad bidireccional, por lo que nos pareció también que estaba bueno mencionarlo. Y bueno, después está la ISO, que es el estándar internacional de comunicación entre vehículo, cargador y la conexión o la red. Y bueno, nada, también está bueno. Y también si a alguien le interesa profundizar en alguna normativa o lo que sea, está a toda disposición. La evolución de los modelos de autos eléctricos con capacidad de bidireccional, como podemos ver, recién a partir del 2024, en violeta es Japón, en azul está Europa, Estados Unidos en verde, China en rojo y Corea en violeta, en rosado. Cuestión que la Agencia Internacional de Energía estima que de la totalidad de oferta mundial de vehículos eléctricos, solamente hay 22 modelos actualmente que tienen esta capacidad. Si bien puede ser un número interesante o no, es solamente un 1.5% de la totalidad de la oferta de eléctricos a nivel mundial, por lo que estamos en una etapa muy temprana. Bueno, esta es un poco la hoja de ruta que nosotros creemos que puede ser positivo desarrollar en Uruguay. Lo primero es preparar un marco normativo que habilite que esto funcione, ¿tá? Empezando por el reconocimiento de la batería de los autos eléctricos como un sistema de almacenamiento. Obviamente tomando los estándares internacionales que ya está solucionado y estudiado sobre temas de conexión, de medición, de cómo el operador mide la entrega a la red que realiza el auto, etc. Después, cuando esa base esté generada, creemos que es importante validarlo realizando algún piloto, alguna prueba
a ver cómo funciona esto, tanto con entrega a la red como con entrega para uso propio en la casa de cada uno. Y bueno, después como punto final creemos que es necesario coordinar con UTE por ser el actor central en la energía eléctrica en nuestro país y pensar cuál es el modelo de remuneración y de atractivo que le queremos ofrecer a los usuarios en contraprestación de, por ejemplo, el interés que puede tener UTE de tener una cierta previsibilidad sobre el consumo de la red. Salió hoy, justo, Sí. publicamos nos faltó agregar que esto, si bien lo estamos presentando nosotros dos, Luisa Rivas fue parte del equipo muy importante, no pudo estar por temas personales porque estaba de viaje, pero bueno, hoy salió publicado en Electromagazine, y bueno, nada, ahí un poco es muy introductorio, más que nada la parte comentada Juan de los primeros términos que hay que conocer para acercarse a este tema. Y bueno, quedó publicada y está disponible. También el que las quiera leer o lo que sea, nos escribe y la vemos. Y bueno, nada, era hasta ahí. Muchas gracias y cualquier cosa estamos a disposición. Ahí está. Bueno, un poco lo que vamos a presentarles hoy es una temática que empezamos a trabajar el año pasado con todo el auge de la inteligencia artificial, data center y lo relacionado con la energía. Y lo que decidimos este año dentro del grupo fue trabajar distintas aristas de esto y lo estamos haciendo en una modalidad de un newsletter a través de LinkedIn donde sacamos artículos puntuales sobre distintos temas. Y hoy la idea es presentarle un poco de todo eso que hemos venido trabajando. Acá la idea es mostrar algunos titulares, los voy a dejar ahí, no es la idea leerlos todos, son titulares de este año del tema de inteligencia artificial vinculado a lo que es Latinoamérica sobre todo. Y acá lo que me gustaría destacar es, por un lado, ven señales de alarma de lo que son la preocupación en distintos medios de la demanda que va a haber en energía. Otro tema que vemos es cómo el tema de la energía, el tema del agua, empieza a tomar los titulares. Y también hay varios vinculados a Argentina. Nosotros la idea es poder mostrarles un pantallazo a nivel mundial, después pasar a Latinoamérica y terminar en Uruguay. No es que vamos a enfocarnos en Argentina, pero sí, por ejemplo, Argentina tiene un proyecto hoy en curso que lo deben de conocer, en la Patagonia, unos 25.000 millones de dólares de inversión proyectado y en varias fases 500 megas, entonces bueno, también está haciendo ahí tapete en los titulares. Sigo por acá. ¿Cómo se origina todo esto? El año pasado, el congreso anterior de Auder se llamaba Energía Inteligente y trató esta temática. Y desde el grupo de futuros líderes, lo que planteamos fue hacer una mesa de discusión. En ese caso lo hicimos todo con participantes del grupo de futuros líderes, que nos están siguiendo por streaming algunos, está Marini acá. Y bueno, lo que hicimos fue distintas aristas. Gaby trabaja en el despacho de carga, yo en el desarrollo de renovables, Emi en la parte ambiental. Fue dar nuestra mirada respecto al tema, ¿no? ¿Qué desafíos trae la inteligencia artificial en lo que es la red eléctrica y la planificación? Un poco qué oportunidades puede traer para los proyectos de energía renovable. Y Emi se centró en el tema de la huella ambiental y tema de energía y agua. Como ven, los temas centrales son los mismos: energía, agua, sostenibilidad y cómo hacer con la infraestructura que tenemos. Entonces, ahora la idea es ver algunas cifras a nivel mundial para después ya enfocarnos en lo que es Latinoamérica. Podríamos elegir muchas cifras, pero bueno, 1.300 son los proyectos que hoy están en etapa de planificación y 500 en construcción. Si pensamos 500 en construcción, es como decir uno prácticamente por día se está sumando a ser construido. Lo que es potencia instalada, y ahí vemos la evolución. En 2005 había 21 gigas de potencia instalada. Para tener una referencia, en Uruguay tenemos unos 5 gigas. Y esta cifra se multiplicó por 5 en 20 años y en los últimos 5 años se duplicó.
17 es el crecimiento que tiene la demanda del 2025 respecto a 2024 en todo lo que es inteligencia artificial y centro de datos. Pero si nos centramos solo en lo que es inteligencia artificial, y cuando me refiero solo a inteligencia artificial, es entrenamiento de modelos nuevos y es inferencia, que sería cuando uno hace un prompt o pide alguna imagen. El crecimiento es del 50%. Entonces ahí vemos hacia dónde están derivando, digamos, esos consumos y qué está creciendo más. 945 teravatios hora es lo que se proyecta que va a haber para el 2030 y es el doble de lo que hay hoy. Otro dato interesante es que 1/3 hoy del consumo, o sea, de los 400 y pico de teravatios hora, está dedicado a la parte de inteligencia artificial, que es esta intensiva, y se espera que esta crezca más, y ahí un poco la explicación de este crecimiento. Y después, 10% es lo que se proyecta que va a significar estos consumos de energía en la demanda a nivel mundial en 2030. O sea que ya deja de ser lo que es un nicho tecnológico para ser una variable importante en todas las decisiones a nivel mundial. Algunas cifras por país: Estados Unidos es el principal actor, donde se lleva casi la mitad del mercado a nivel actual. Estamos hablando de más de 800 iniciativas, decíamos 1.300 a nivel mundial, con una potencia de unos 54 gigavatios, o sea, 10 veces más de la potencia de Uruguay. Le sigue lo que es China, ¿sí? Y ahí entre los dos se llevan el 70% del mercado, nada menor. Con 12 gigavatios está la Unión Europea, que le sigue y proyecta triplicar su capacidad para el 2032, o sea que vienen creciendo todos. Luego tenemos a Japón y Corea, que es el foco en la parte de Asia, que está haciendo y liderando estos proyectos. Luego sigue lo que es India. Y por último tenemos Latinoamérica, con solo 2 gigas, y digo solo 2 porque vemos los 100 y pico que hay, y gran parte se la lleva a Brasil. Entonces acá vemos que hay una oportunidad interesante para que dejemos de ser un mercado marginal en esto. ¿Qué implica la expansión de centro de datos? Y acá les queremos presentar 4 dimensiones relacionadas con esto, que son la red eléctrica, las emisiones, el agua y el marco normativo. Y antes de entrar a comentar un poco de cada uno, mencionar que lo importante acá es que no verlos en forma individual, sino verlos en conjunto y cómo esto pueden ayudarnos a avanzar, ¿sí? Entonces, en lo que es red eléctrica, estamos viendo que son capacidades enormes que se van a incorporar en redes que no fueron en muchos casos planificadas para este tipo de carga y precisan una infraestructura especial. El tema de emisiones, obviamente acá va a jugar el rol que tiene cada país en cuanto a cómo es su matriz, qué fuentes van a proveer estos centros de datos, pero en definitiva es algo importante a tener en cuenta y que nos va a permitir actuar en tema de eficiencia. Del tema del agua, Vale va a comentar ahora después, entonces no voy a entrar mucho en detalle, pero en definitiva se tienen que mantener ciertas condiciones en estos sistemas y entonces, por decir algo, la refrigeración, para todo el calor que se genera, hay que disipar ese calor. Y bueno, y por último, y no menor, el tema del marco normativo. Para poder estas inversiones desarrollarlas, tenemos que tener las reglas claras, tener claro la soberanía de los datos, el uso de recursos y un marco normativo que sin ser que sea lo suficientemente exhaustivo para permitir avanzar sin trancar. O sea, nada fácil. Y acá 2 conceptos que nos parece importante dejarles, que es el tema de la planificación energética. Por decir algo, ¿qué rol van a tener las renovables en toda esta demanda de energía que vamos a tener? Son demandas muy importantes y precisan ser analizadas. Y también la gestión del recurso y cómo lo vamos a utilizar. Y por último, me gustaría dejar una pregunta abierta a modo de paradoja, que es si la inteligencia artificial va a ser una traba para la descarbonización o si por el contrario va a ser algo que nos permite optimizar las redes y avanzar más en la transición. Bueno, hola. Lu recién les comentaba que el consumo de agua es uno de los efectos de esta expansión de los centros de datos. Pero, ¿en qué se consume agua realmente? Bueno, solemos pensar en refrigeración, pero también hay componentes indirectos. Se estima que a nivel mundial 2/3 del consumo de agua
es por la generación de electricidad que abastece la infraestructura. Solo un cuarto sería para refrigeración y el resto para la fabricación de los semiconductores y microchips. O sea que vemos que el mayor consumo de agua se está dando fuera de la instalación. Obviamente aclarar que esta distribución no es igual para todos los países porque depende de la matriz eléctrica, porque algunas tecnologías de generación eléctrica consumen más agua que otras. Yendo a las magnitudes, se estima que un centro de datos hyperscale de 100 megavatios puede llegar a consumir 2 millones de litros de agua por día, que es el equivalente a un consumo diario de 6.500 viviendas. A nivel mundial, se estima que va a haber un aumento de 560.000 millones de litros por año a 1,2 billones de litros por año a 2030. Pero no todos los centros de datos consumen de igual forma. El consumo directo de agua depende de la tecnología de refrigeración utilizada. Y acá se plantea un compromiso o trade-off entre el consumo de energía y el consumo de agua. Porque algunos sistemas de refrigeración, como por ejemplo los que usan torre de enfriamiento, tienen un alto consumo de agua pero mayor eficiencia energética. Mientras que otros sistemas que utilizan rechazo de calor al aire pueden hasta eliminar el consumo de agua, pero a expensas de una mayor demanda energética. Entonces, el sistema de refrigeración se debe elegir teniendo en cuenta la matriz eléctrica y las condiciones donde se instala. Para entender un poco mejor estas implicancias que mencionábamos con Lu, vamos a ver algunos ejemplos de qué está pasando en el mundo. Bueno, un país que está viendo con mucha intensidad esta transformación es Estados Unidos. En el lanzamiento de ChatGPT, que fue a fines de 2022, marcó como un punto de inflexión. A partir de ahí empezó una carrera por el liderazgo de la inteligencia artificial. Esto llevó a las grandes empresas tecnológicas a empezar a invertir en infraestructura en una forma nunca antes vista. Se estima que la capacidad instalada de data centers en Estados Unidos va a pasar de los 25 gigavatios en 2024 a más de 80 gigavatios en 2030. En 2025, solo Amazon, Google, Microsoft y Meta estaban anunciando inversiones del orden de los 300.000 millones de dólares. Y además ya hay anuncios de campus de hasta 2 gigavatios de potencia. Para que tengan una referencia, esto es similar a la demanda máxima de Uruguay. Y bueno, lo que vemos acá es que la red eléctrica pasó a ser un factor muy crítico para el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero este crecimiento ya está teniendo impactos en la red eléctrica. Acá les queremos traer un caso bastante conocido en el sector que ocurrió en Virginia, donde se concentran la mayor cantidad de data centers en el mundo. Lo que pasó acá fue que durante una tormenta se generaron perturbaciones en una línea de transmisión de 230 kilovoltios, lo que provocó que 60 centros de datos se desconectaran casi al mismo tiempo. Entonces la red perdió 1.500 megavatios de demanda en cuestión de milisegundos. Este cambio tan brusco provocó que el operador tuviera que actuar de emergencia para estabilizar la red. ¿Por qué se dio esto? Bueno, hubieron 3 factores juntos. Grandes cargas individuales, una alta concentración geográfica de los centros de datos y que estaban configurados con protecciones muy similares. Bueno, lo que deja este ejemplo, y por eso es bastante citado, es que los centros de datos dejaron de ser solo grandes consumidores de electricidad, sino que también pueden afectar la estabilidad y la operación de la red. Este tipo de situaciones también empiezan a generar un nuevo debate en Estados Unidos. ¿Quién tiene que pagar la infraestructura que requiere la inteligencia artificial? Las quejas de antes eran que los costos estaban parcialmente trasladados a las tarifas de la expansión, que los contratos que habían eran poco transparentes y que en general había reglas poco claras sobre quién tiene que financiar la expansión de la red. En respuesta a esto, en 2026 se firmó el Red Payer Protection Pledge, que es un compromiso entre las grandes empresas tecnológicas en las que se comprometen a financiar la infraestructura que necesitan su centro de datos,
a asegurarse de que cuentan con el suministro suficiente requerido, a desarrollar estos proyectos en mayor coordinación con el operador y evitar trasladar costos a los usuarios. En definitiva, la experiencia de Estados Unidos mostró que este crecimiento requiere de nuevas reglas para integrarlos al sistema eléctrico. Bueno, ahora Lu va a pasar a comentarles qué está pasando en Latinoamérica. Bueno, ahí un poco spoileé al principio y veíamos que éramos menos de un 2% del total, pero vamos encaminados. A ver, la idea es posicionar a la región en lo que se está dando dentro del mundo global de los data centers. Hay algún dato que 2/3 de la población están en mercados emergentes, como es el caso de Latinoamérica, pero solo 1/3 de la generación eléctrica está en estos mercados. Y si vemos cuánto hay de data center, vimos que era menos del 2%. Entonces hay una gran brecha que la podemos ver como tal, pero también la podemos ver como una oportunidad para desarrollar. Y acá les vamos a mencionar primero cuáles son los aspectos claves a considerar en esto cuando uno quiere incorporar un data center y por qué América Latina puede estar posicionado como tal. 7.000 millones de dólares es el mercado a 2024 en Latinoamérica y la idea es duplicar este valor al 2030. Si se acuerdan, duplicar al 2030 era también lo que estaba pasando a nivel mundial, o sea, seguiríamos con ese ritmo. Brasil concentra el 40% de esos casi 2 gigas que tenemos y lo siguen México y Chile. Hay 2 factores críticos cuando un desarrollador o un potencial off-taker quiere poner un centro de datos. Básicamente la tierra y la energía. Está muy simplificado, pero en definitiva, cuando hablas con cualquier interesado, te dice si tenés la conexión asegurada y si tenés terreno disponible. Eso ha hecho desplazar muchos de los proyectos que se estaban haciendo en otras regiones y traer el ojo para inversiones en Latinoamérica. Es el momento donde se han desarrollado más inversiones en Latinoamérica y creemos que es importante poder aprovecharla. Cuando hablamos de energía, no es cualquier tipo de energía, necesitamos firmeza, confiabilidad y también obviamente una cuota de renovables. Y cuando hablamos de energía, además de esas características, son varios los factores a tener en cuenta. Por un lado, el costo. Más allá de que la gran inversión, el gran CAPEX de estos proyectos están en los equipos, el costo de la energía pesa en el OPEX y es una decisión importante. El tema de los aspectos de renovabilidad. Por un lado, es una ventaja competitiva poder proveer energía renovable y por otro, los mandatos corporativos de muchas de las grandes empresas, como puede ser Google, Microsoft, Amazon Web Service, implican tener una componente renovable. Y por otro lado, el tema de la conexión, que está siendo hoy un gran cuello de botella, un poco Vale comentó con el caso de Estados Unidos, pero está pasando a nivel mundial y no escapa de que hoy la capacidad y la infraestructura de las redes es escasa para cualquier tipo de proyectos y esto no deja de ser una excepción. Y acá creo que es interesante como estas variables, cada país de Latinoamérica, y un poco le vamos a presentar, tiene una estrategia distinta de cómo apuntarlo. Algunos van por el costo, otras por la cuota de renovables. Lo que sí, la confiabilidad, que también mencionaba Vale, del suministro eléctrico es algo no negociable. Es muy importante y es algo que, independiente del resto de las variables, hay que mantener. Vamos a presentarle un poco los principales países en desarrollo, al menos a nivel de hoy. Brasil se lleva el 40% de las inversiones en la TAM, estamos hablando de unos 700 megas, ¿sí? Más de 200 proyectos activos. Y acá lo que leen ahí, apertura en mercado libre de energía y la ley de Redata, son 2 ejemplos de cómo la parte regulatoria puede ser un catalizador para estas inversiones. Brasil atrajo estas inversiones y para eso esto tuvo mucha importancia. ¿Qué es la ley de Redata? Es un programa gubernamental de beneficios tributarios para todo lo que son proyectos de data center. ¿Y dónde está la importancia acá? Bueno, obviamente ha permitido exoneraciones fiscales y tributarias para todos los proyectos que se vengan, pero algo a destacar es esta inversión que está dando el gobierno de más de 1.000 millones de dólares estimada para estos proyectos y que ha traído las inversiones acá, exige contrapartidas a nivel de sostenibilidad. Y eso es algo muy interesante y una buena práctica en donde, ok, les damos los beneficios, pero como contrapartida, 100% de la energía tiene que ser renovable. Les vamos a pedir eficiencia a nivel de agua.
0,05 litros por kilovatio hora es el máximo que se puede admitir. Además, 10% de la capacidad que estén utilizando tiene que ser volcada al sistema de Brasil. Y se tiene que 2% del monto que reciben como beneficios fiscales tiene que ser destinado a I+D. Entonces, se dan beneficios, pero como contrapartida se trabaja en la parte de sostenibilidad y de cuidado de la energía. Y la apertura del mercado libre de energía, Brasil tiene un mercado libre desde el 2004, pero un cambio significativo a partir del 2004 y de ahí en adelante, que lo que permitió es que cada generador pudiera negociar directamente el precio de la energía y que se pudieran customizar, digamos, los contratos. Y esto ha permitido flexibilidad y poder hacer arreglos. Esto, sumado a lo que se conoce como el sistema de autoproducción por equiparación, que sería como una generación distribuida pero a distancia que se implementa en Brasil, es decir, se puede tener un parque eólico al norte y el data center estar instalado y se puede compensar esa energía y de esa forma ahorrar el peaje, ha sido que estos proyectos como el de TikTok, el de Scala o el de Ascently hayan podido ser desarrollados. Por ejemplo, Ascently con Casa do Ventos, que es uno de los principales generadores en Brasil, tiene un contrato proyectando 1.500 megas de energía eólica. Después viene el caso de México, que hay que decir que México y Chile están bastante reñidos, están casi 300 megas cada uno, pero bueno, pusimos México el principal, 280 megavatios instalados con una proyección de 1.500 megas para el 2030, o sea, bastante un por 5 incrementado. La mayor parte de los proyectos, el 70%, se encuentra en el hub de Querétaro y acá hay un proyecto muy importante que se llama Cloud, que está en esta región, que son unos 900 megas, y le pasa lo que es el gran reto que tiene México, que quiere quintuplicar esto, que es el tema de la capacidad eléctrica. Entonces, una de las estrategias que han establecido a nivel gubernamental es que se haga infraestructura adicional que se tenga que ceder, en ese caso es a la CFE, que es quien está en México, para poder tener la prioridad de poder conectarse. Y es así que Cloud en Querétaro hizo una subestación proyectada hasta 2 gigas que está cediendo al gobierno. Después, los casos de Chile y Paraguay. Chile con bastante más que Paraguay, pero los quiero poner a los dos por lo siguiente. Lo que nos gustaría destacar acá es la estrategia a nivel energético que tomó cada país en función de sus condiciones y después una polémica que está habiendo por el nivel, digamos, de cuidado del uso de los recursos, lo que decíamos, y el tema de ambiental. Paraguay, no sé si ustedes saben, pero 100% es renovable, ¿sí? En el caso de Chile no. Pero ¿cuál es la estrategia a nivel energético de Chile? Utilizar el excelente recurso que tiene solar al norte y con eso poder generar contratos de PPA a largo plazo que le da certeza al off-taker. Y eso ha sido muy utilizado hoy. Muchos, por ejemplo, AES en 2022 tiene un contrato de varios millones ya asegurado para este tema. En el caso de Paraguay, lo que utilizan es su excedente hidroeléctrico como ventaja competitiva, que está hace un tiempo, como estaban repagando todo el tema de la represa a Brasil, estaban obligados en cierta parte a dar esa cuota aparte a Brasil. Ahora liberados de eso, lo utilizan como una ventaja competitiva, ¿sí? Y a raíz de eso crearon, a principios del 2025, un decreto de industrias convergentes que básicamente es como esa estrategia que veíamos de precios fijos, bueno, establece precios menores a $40 por energía firme 24/7 en dólares, entonces le saca mucho riesgo y eso ha atraído inversión, pero obviamente fue muy polémico en Paraguay. Paraguay tiene una estructura muy vertical, como UTE hace quizás incluso 20 o 30 años en Uruguay. Entonces fue bastante polémico porque estaban vendiendo energía a menor costo y no podían subsidiar la infraestructura y además es un recurso que eventualmente va a quedar escaso y eso hizo que haya sido derogado un mes y medio atrás este decreto y bueno, se está viendo los proyectos que ya estaban avanzados cómo van a ser sin este decreto, que igual sacando un poco de trascendencia no son los precios de energía que tenemos acá en Uruguay para los industriales, de igual $100 y pico, son también 40 y pocos dólares. El caso de Chile, la polémica estuvo más por el lado ambiental. Es lo que se conoce como la desregulación diésel. Hay un proceso ambiental y el proceso ambiental extenso, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental
que caían en esa bolsa todos los proyectos de data center hacía que llevaran 2 o 3 años esos procesos y las inversiones iban a otro lado. Entonces lo que hicieron fue bajar la vara en cuanto a la exigencia de entrar en ese camino en el almacenamiento diésel. Estos proyectos, como decíamos, necesitan confiabilidad y necesitan un respaldo. Entonces tienen generadores térmicos y tienen un almacenamiento de diésel importante. Hasta que salió esta regulación en 2025, cualquier proyecto, y no importa el índole, que tuviera un almacenamiento mayor a 80.000 litros de combustible, tenía que entrar. Entonces subieron de esos 80.000 a 1 millón, cosa que gran parte de estos proyectos pudieran ir por un fast track. Obviamente esto está teñido de polémicas y se está viendo a ver cómo se continúa, pero bueno, fue la estrategia a nivel regulatorio que tomaron para poder fomentar estos proyectos. Y ahí, el caso estrella de Uruguay, ¿vale? Bueno, ¿y qué está pasando en Uruguay? Bueno, nuestro país está dando los primeros pasos en el desarrollo de data centers, pero tenemos algunas ventajas que nos posicionan bien para atraer este tipo de inversiones. Tenemos una matriz casi 100% renovable, lo que nos permite abastecer demanda con bajas emisiones de carbono, y sumado a la estabilidad política, institucional y regulatoria que caracteriza al país. Estas condiciones favorables ya se están traduciendo en inversiones concretas, por ejemplo la de Google en Canelones, que tiene una inversión estimada de 850 millones de dólares y sería el segundo data center de Google en Latinoamérica. Si esta tendencia se mantiene, podrían llegar nuevos proyectos a nuestro país. El desafío acá va a ser anticipar este crecimiento con infraestructura y con reglas claras. Bueno, me gustaría dejarles 4 ideas para cerrar. La primera es que la inteligencia artificial ya está redefiniendo la infraestructura energética a nivel global y está provocando una expansión sin precedentes de los centros de datos. La segunda es que la energía, el agua y la regulación adecuada son factores cada vez más importantes para este crecimiento. La tercera es que la experiencia internacional nos muestra que es mejor prepararnos que reaccionar y que hay que prepararnos con las condiciones necesarias para recibir este tipo de inversiones. Y bueno, como vimos, la región Latinoamérica está posicionándose cada vez más como un nuevo mercado para centros de datos y nuestro país tiene condiciones favorables para aprovechar esta oportunidad. Muchas gracias. Si quieren seguir profundizando en estos temas, los invitamos a escanear el código QR que los va a llevar a nuestro newsletter en LinkedIn. Ahí están publicados los artículos en los que basamos la presentación. Justo ayer publicamos uno de consumo de agua y tenemos planificado para el mes que viene uno sobre regulación e incentivos. Si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos en nuestros artículos, pueden escribirnos al mail en pantalla y lo podemos tratar. Muchas gracias. El tema que traemos hoy, la verdad que está bueno porque complementa un poco con la primera presentación asociada al sector de vehículos eléctricos y también complementa con la presentación que hicieron recién asociado a otro sector de demanda, que es el sector de vehículos eléctricos, pero en particular en un aspecto crítico que comentó Lu, que es la capacidad de nuestra red. Vamos a abordar ese tema, entonces con el crecimiento que todos ya sabemos, el crecimiento exponencial del consumo y la incorporación de vehículos eléctricos en el mercado, nos planteamos internamente la pregunta que está ahí, ¿no? ¿Nuestra red está realmente preparada para absorber la electrificación del transporte? Entonces, con parte del equipo, Santiago, Lu y otra parte del equipo, nos adentramos en presentar un trabajo que intenta responder estas 3 preguntas. Primero, ¿existe realmente un problema sistémico en nuestra red asociado a la electrificación del transporte? Número 2, si existe, ¿dónde surge y en qué condiciones surge? Y número 3, ¿cómo podría gestionar y transformarse este problema en una oportunidad para nosotros? Ese es el trabajo completo, como comentó Lu, todavía estamos trabajando, esta es la primera etapa. Hasta ahora dimos el primer paso en este trabajo, que es un análisis a nivel global, a nivel país, donde analizamos tanto la generación y demanda a nivel país y
y el consumo. Y abordamos estos bloques que vamos a comentar. El primer bloque está liderado por Santiago, asociado al sistema eléctrico, donde vamos a abordar la capacidad de generación de nuestra red, que no es lo mismo que la energía realmente generada, sino la capacidad de todo lo que podemos llegar a generar, actual y sus proyecciones. Vamos a abordar también lo que es la demanda del sector, digamos, del sector eléctrico en Uruguay y sus proyecciones, para determinar cuál sería la holgura en energía y potencia que tiene nuestra red eléctrica. Ese es el primer capítulo. Después vamos a pasar al bloque 2 asociado a la movilidad eléctrica, donde la intención es ver, bueno, este mercado de vehículos eléctricos, cuál sería el impacto que tiene en energía y en potencia. Y ver, luego cruzar estas dos informaciones y ver realmente dónde estamos parados y cuál es el impacto en nuestra red. Así que, adelante Santiago. Bueno, como bien dijo Seba, la idea del trabajo que realicé yo es hallar una holgura de la capacidad de generación que tiene el parque de generadores en Uruguay. Para realizar esto no nos servía hacerlo solo con los datos de potencia instalada, digamos, bueno, yo sé que el parque de generadores hay 1400 megas de eólico, X de solar, tanto de térmico, porque la demanda de vehículos eléctricos varía con las horas del día, dependiendo en qué horario de la tarifa estemos, así como los distintos tipos de generación. Todos, o sea, la mayoría de acá sabemos que si yo tengo un parque de 2 megas solar, no estoy produciendo todo el día 2 megas solar, sino que con suerte produzco en ciertos momentos del día eso. Entonces, lo primero que quisimos conseguir es caracterizar los distintos tipos de recursos de generación eléctrica que tiene Uruguay. Eólico, solar, el hidráulico también, que si bien tiene un tema de cómo se despacha y de toda la gestión, quisimos caracterizarlo de alguna manera. Entonces, para hacer esto lo que hicimos fue agarramos los datos históricos de ATME, los datos de operación que tiene ATME y los datos de restricciones operativas. Entonces, que esos son históricos para todos los generadores que están en el mercado eléctrico, hora a hora, de hace 5 o 10 años, cuánta energía inyectaron y cuánta energía no inyectaron porque el mercado se los dijo. Entonces, a partir de estos datos, nosotros pudimos generar promedios para los tipos de generación horarios. Y no solo lo hicimos de esta manera, sino que como los recursos renovables tienen estacionalidades, sabemos que la eólica es más fuerte en primavera y que la solar es más fuerte en verano, lo que hicimos también es hacerlo por la estación, verano, otoño, primavera e invierno. Esa es una dimensión que le dimos al análisis, y después la siguiente dimensión que le dimos es, bueno, todos sabemos que cuando hay sequía la hidráulica baja y que tiene un gran impacto en el sector eléctrico. Entonces también el análisis lo vamos a hacer para años con hidraulicidad baja, con hidraulicidad media y con hidraulicidad alta. Todos estos análisis que vamos a hacer los hicimos hasta 2044, que era la proyección del parque de generadores que teníamos. Y es muy importante, que esto es algo que se habló bastante en el resto del Congreso, es que lo estamos haciendo con el crecimiento vegetativo del sector eléctrico. O sea, no estamos incluyendo ni proyectos de hidrógeno verde, ni data centers, sino el sector residencial, el sector industrial, como crecen naturalmente. Y bueno, los outputs que vamos a tener de este análisis son la energía disponible, anual y por banda tarifaria, y la potencia disponible hora a hora, que después lo vamos a hacer el análisis por banda tarifaria. Entonces, ¿cómo fue el análisis que hicimos? Bueno, ya medio que les spoileé, pero hicimos promedios horarios, horarios por año de hidráulicidad y por tipo de estación. Eso lo hicimos para todos los tipos de generadores y para la demanda del sector eléctrico. Después de eso, proyectamos estas demandas hasta 2044 y cruzamos para conseguir las curvas de holgura, que era lo que mencionó Seba al principio, que es esta curva de acá. Bueno, la curva que está a la derecha, pues no estoy pudiendo enseñar. Que lo que nos dice es, hora a hora, cuántos megas extra podría dar el sector eléctrico, o sea, el sector de generación, que no está siendo consumidor. Pero bueno, como dije al principio, nosotros lo que queremos hacer con esto al final es contrastarlo con el sector de vehículos eléctricos. El sector de vehículos eléctricos se rige bastante, se rige primariamente cuando cargan por el horario de la tarifa. Entonces lo que hicimos es, dado estos promedios horarios, vimos en
en las bandas tarifarias cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Cuál es el máximo y cuál es el mínimo para el llano, cuál es el máximo y cuál es el mínimo para valle y para punta. Y lo que hicimos es, sacamos dos datos principales, para 2 años principales, que son para 2030 y para 2040, que estos son los resultados macro. Como dijo Seba, algo importante de esto es que no tiene en cuenta ni transmisión ni distribución, es el análisis de la capacidad de generación que tiene el parque. Lo que vimos es que el excedente mínimo que tiene el sector eléctrico en 2030 y en 2040 es 760 megas y 1400 megas. Que esto se da en un caso de verano en un año seco, que es el caso donde más se ve comprometido el parque de generadores. Y es muy importante resaltar que estos datos ya tienen incluido el parque térmico de Uruguay. Mientras que el caso donde se da el excedente máximo se dio en un periodo de valle, en una primavera en un año húmedo, siendo 1500 megas en 2030 y 2200 megas en 2040. Y el excedente máximo energético que conseguimos durante todos estos años, o sea, durante 2030 y 2040, fue 4,3 terawatts y 9,7 terawatts. Y ahora pasamos a la parte... Gracias, Santi. Bien, cerramos entonces el bloque de qué holgura tenemos a nivel de infraestructura de red. Pasemos ahora al bloque de, bueno, cuál es el impacto que tendría la red eléctrica con la electrificación del transporte proyectada. Vayamos un poco primero a repasar el razonamiento lógico que hicimos para llegar a los resultados, sin entrar en mucho detalle. Lo primero que hicimos es hacer una segmentación del parque vehicular, distinguir entre autos, taxis, camiones y buses y vehículos utilitarios por su régimen de funcionamiento, por su demanda energética y demás. Luego pasamos a un bloque de modelar, modelamos el consumo de esos diferentes tipos de vehículos, de acuerdo no solo el consumo, su rendimiento, su autonomía, el lugar donde cargan, si es carga pública, si carga industrial o carga doméstica, y también el horario donde carga, que también es muy importante para el análisis que hablaremos posteriormente. Luego generamos los escenarios de proyección, de incremento del parque vehicular y su electrificación en el sector de transporte. Aplicamos ciertos factores de simultaneidad, digamos, con cierto razonamiento lógico de fondo, para luego determinar y comparar contra los números que les presentó recién Santiago. Sin entrar en mucho detalle, digamos, son proyecciones similares a las que vimos, que mostró hace un rato Juan, y también se han visto en artículos de Faraday Lab y demás. Elaboramos 3 proyecciones de crecimiento del parque vehicular eléctrico hacia 2050, donde tenemos un escenario acelerado que para 2050 el 77% del parque vehicular estaría electrificado. Un escenario medio donde para 2050 estamos hablando del 45% del parque vehicular electrificado y en el caso conservado estamos hablando de tan solo el 20% del parque vehicular electrificado. Que para un país como Uruguay, con las condiciones de combustible caro y las condiciones de la red y energías renovables y más, son escenarios que en primera vista son lógicos. Veamos ahora qué resultados, cuál sería el impacto, primero a nivel de energía que tendría esto en nuestro país. Veamos para 2040, estamos hablando en términos en órdenes de entre 1 y 4 teravatios hora de energía demandaría este parque vehicular eléctrico, y para 2050 estamos hablando entre 2 y 13 teravatios horas de energía, dependiendo del escenario. Y para hablar en términos comparativos, estamos hablando en el caso, acelerado, que sería la demanda total de generación actual de energía en 2024. Es decir, solo el parque vehicular estaría demandando toda la energía generada en el país al día de hoy. En el escenario acelerado. En el escenario base estamos hablando del 35%. Hablemos en el otro aspecto, que es el términos de potencia. Parte del análisis resulta, y como comentó Santiago, la caracterización de la demanda de energía del parque vehicular se da principalmente en horario valle por temas operativos y principalmente en un tema tarifario. Entonces, los números que se reflejan son principalmente para la demanda de potencia en horario valle. Para 2040 estaríamos teniendo una demanda entre 0,7 y 1,7 gigavatios de potencia, y para 2050 estamos hablando entre 1 y 5 gigavatios de potencia. Estamos hablando de toda la potencia instalada en Uruguay de generación de energía. En el escenario acelerado, en el escenario medio estamos hablando de 2,6 gigas de potencia.
para también caracterizar un poco y entender un poco cómo se da esta demanda. A la izquierda ven desde qué sector se da, si es carga pública, carga en lugar doméstico o industrial, lo cual nos sirve después para análisis posteriores de estudio de la red donde se está demandando. No es lo mismo demandar en una industria que ya tiene una potencia, una infraestructura de red, que a nivel doméstico. 770 megas estarían demandados desde carga doméstica y estamos hablando de 1.500 en el escenario acelerado también. Megas podrían llegar a estar demandados desde el sector industrial, entre 500 y 1.500 megas. Vayamos entonces al cruce de los números para resumirlos. Primero vimos en el bloque 1 lo que es la holgura. Veamos primero lo que es la holgura en energía. Para 2040 estamos analizando. Como Santiago comentó, estamos hablando de cerca de 10 teravatios hora de holgura de energía que tendríamos disponible, recordemos, solo en el sector, solo analizando el sector, digamos, sin considerar los data centers y proyectos de hidrógeno. Mientras que la demanda podría, del sector vehículo, de la electrificación hasta 2040, podemos estar en el orden de 2 a 4 teravatios hora de energía. Entonces, a nivel de energía, no vemos problema con la electrificación de transporte en las proyecciones que vimos. Pero veamos ahora en términos de potencia. De los tres números, enfoquémonos en el que está más a la derecha, que es la holgura en potencia en el sector valle, en el horario valle. Estamos hablando para 2040 tener una holgura de 1.400 megas en los escenarios que comentó Santiago de potencia disponible, mientras que la demanda podría llegar a andar entre 1.700 en el escenario acelerado y 700 en el escenario base. Esto significa que estamos encontrando casos o escenarios donde ya estaríamos comprometidos con la demanda de parque vehicular con nuestra red eléctrica. Y volvamos a mencionar, estamos hablando a nivel país. Si bajamos posteriormente a un escalón más abajo, que es lo que vamos a ir más adelante, en el trabajo estudiaremos regionalizado esa demanda. Y veamos también, como para que nos queden órdenes hacia 2050, no tenemos las proyecciones de generación de energía y disponibilidad, pero sí hablemos en orden de términos de cuál sería la potencial demanda que podría tener este parque vehicular con la electrificación. Y viendo la curva, cuanto más se hace incorporación de vehículos. Estamos considerando que la demanda va a ser entre 2.600 y 5.200 megas, puede llegar a ser la demanda de potencia en el horario valle, y en energía estamos entre 6 y 13 teravatios hora. Estamos hablando de potencial demanda de energía y potencia de toda la generación y disponibilidad de potencia de nuestro país al día de hoy. Y bueno, para terminar, como ya lo dijimos varias veces, esto es un proyecto que está vivo todavía, lo estamos haciendo avanzando. Y si bien ahora ya tenemos resultados del análisis macro, ¿cuáles son los siguientes pasos del proyecto? El primer paso claro es lo que ya venimos diciendo varias veces, regionalizarlo. Está todo lindo. Hay algunos casos en los que nos da el potencial de generación con la demanda de vehículos eléctricos. Pero eso es a nivel país. ¿Qué pasa con la red de transmisión? ¿Qué pasa con la red de distribución? ¿Qué pasa si todo Positos de repente se pasa a vehículos eléctricos? ¿Dónde están esos cuellos de botellas? Eso como primer paso. Después, ¿cuáles son los requerimientos que a partir de este segundo análisis, qué requerimientos vamos a tener? O sea, vamos a necesitar más generación. ¿Qué tipo de generación vamos a necesitar? Más solar, más eólica, esto, aquello. La red de distribución de transmisión, ¿dónde tiene que mejorar? ¿Cuáles son los cuellos de botella que hay que mejorar? Y bueno, al final de todo esto, los riesgos y también las oportunidades, que es lo que comentaban Juan y Lorenzo al principio. Va a haber un parque vehicular más grande. Es lo que dicen ellos. Hay más baterías en circulación. Se puede usar para algo, además de ser solo un consumidor. Y así otras oportunidades que podamos ver a medida que sigamos avanzando. Y muchas gracias. Gracias. Vamos a empezar ahora la última charla, si ya vamos cerrando, ya me imagino que estamos varios cansados, así que bueno, la idea es ir ya terminando esta parte, así podemos seguir con el evento principal. Bueno, el día de hoy les quiero traer la siguiente incógnita. ¿Alguna vez pensaron que sus residuos de sus casas podría llegar a ser un energético el día de mañana? Si no lo pensaron, es un poco lo que quiero traer con esta charla justamente, no solo con los residuos que tengamos en nuestros hogares, como la fracción orgánica de la basura, sino también como el aceite usado de cocina. No vamos a abordar todas las líneas, vamos a mencionar algunas para que empecemos a pensar de que podemos generar energía a partir de los residuos y eso es algo que puede intentar de suplir
parte de la energía que está faltando al día de la fecha y que puede faltar mañana, como si bien fue mencionado hoy en las charlas del inicio, tanto por la ministra de Industria y Energía del MIEM, como el ministro de Ambiente, como el presidente de AUDAR. Entonces, un poco la charla lo que vamos a intentar de ver es qué potencial, qué cantidad de residuos tenemos a nivel Uruguay al día de la fecha, por algunas estimaciones que ya están hechas de proyectos previos. Intentar de entender qué tecnologías podrían servirnos para cada tipo de residuo, qué energético podríamos generar. Vamos a ahondar específicamente una de esas tecnologías y ver qué potencial y benchmarking hay con otros países o continentes, como por ejemplo Europa. El trabajo fue hecho junto a mi persona, Nicolás Goicoechea, no me presenté al principio, pero bueno, y junto a Melissa y Valeria también, que somos partes todos del miembro de Futuros Líderes Energéticos. Con notación nada más sentimental, este trabajo que voy a presentar el día de hoy fue la razón de ser de haberme inscrito al grupo, básicamente. Yo quería presentar, cuando me inscribí dije, quiero empezar a presentar esta temática, el tema de residuos de energía, porque es justamente lo que trabajo en la UDELAR, trabajo también en la parte privada y justamente fue parte de lo que quise impulsar, así que me siento muy contento y más aún de poder compartirlo con ustedes. Quería decirlo nada más. Bien, perfecto. Ya todos tenemos estas cifras, ¿no? ¿Para qué seguir abordándolas? Porcentaje de renovables que tenemos en la matriz energética, 94, 98, depende del año que estemos mirando obviamente, pero hay un gran porcentaje y obviamente parte de lo que vamos a tener que seguir trabajando es la segunda transición energética, la demanda asociada a lo que es transporte y a lo que es calor industrial, energía térmica que estamos precisando en las industrias en definitiva. Entonces, lo que les traigo acá es, obviamente, no termina con lo que fue la parte de la matriz energética, la parte renovable, sino que tenemos que seguir hacia los otros sectores que están quedando al día de la fecha. Y obviamente seguir pensando en cómo aumentar la cantidad de energía renovable que tenemos, porque como estamos viendo y como han sido parte de los resultados de los trabajos anteriores, vamos a necesitar más consumo todavía. Acá les traigo un mapa que fue presentado por la IEA, donde podemos ver un poco el potencial de biogás a diferentes países del mundo. Primero que nada, ¿qué es biogás? Biogás, para que nos empezamos a hacer una idea, estamos hablando, en este caso biometano, lo que estamos hablando básicamente es gas natural, metano. ¿Sí? Podemos usarlo para quemarlo, podemos generar energía térmica, podemos generar energía eléctrica. ¿Cuál es la gracia de que sea bio? Básicamente que estamos tomando dióxido de carbono para generarlo en algún momento en esa materia prima y después ese mismo que estamos quemando lo liberamos y está en un ciclo cerrado. ¿Sí? En cambio, cuando es fósil, lo estamos tomando de un yacimiento y lo estamos liberando, por lo tanto hay una acumulación, como hemos visto, lo que genera cambio climático y todas las cifras que ya han tenido en mente. No quería poner esas gráficas típicas para no aburrirlos. Lo que podemos ver acá un poco es que el potencial que tenemos de biogás en nuestra región es muy parecido a la región de Europa. Y ahora después vamos a ver por qué hago ese énfasis en particular. Pero eso es un resultado muy interesante porque estamos viendo que un potencial de generar un energético que es en base a residuos, ese es donde está el potencial justamente, podemos generarlo tanto acá en la región como lo que es en Europa. Entonces, ¿dónde está este energético básicamente? ¿Cómo lo podemos generar? En base a los residuos. Residuos que tenemos comúnmente en nuestras casas, como la fracción orgánica de lo que es la basura. También residuos como lo que aparecen en algunas de nuestras agroindustrias, como puede ser el estiércol, los purines, residuos agroindustriales, fracción orgánica urbana, que era lo que les comentaba hoy, o lodos y efluentes orgánicos. También se puede llegar a generar un energético a partir del lodo que se está generando en plantas de tratamiento de aguas residuales, que es una gran cantidad, créanme. Entonces, un poco la idea de esto es mostrar dónde están estos residuos al día de la fecha y qué cantidades estamos hablando. Para así nos ponemos un primer mapa. ¿Dónde estamos? ¿Qué tanto hay? Para que se hagan una idea, gracias al proyecto Biovalor, que fue hecho en 2014-2015, ese es el punto negativo, hace ya casi más de 10 años, pero por lo menos tenemos una cifra por donde empezar. Casi hay 400 toneladas al año de producción de residuos agroindustriales en base seca. ¿Cómo están distribuidas? Casi un 28% del mayoritario corresponde a engorda corral. Entonces estamos viendo de que industrias relevantes para nuestro país están generando altas cantidades de residuos que podrían llegar a ser aprovechadas. Otra de las industrias que aparece justamente es la parte de aves y tambos. ¿Sí? Entonces, no importa tanto lo que es la magnitud que cantidad, que es un poco lo que les presento acá, este es el primer escalón, sino también hay que ver cómo está distribuido eso en el país, porque está todo bien, si yo tengo 400.000 toneladas al año, muchos me van a decir, yo no lo estoy viendo al día de la fecha, obviamente no están todas concentradas. Y acá es que justamente gracias al proyecto Biovalor de vuelta, yo les agradezco muchas veces al proyecto Biovalor porque nos dio muchos datos, para poder empezar a jugar por lo menos. Tenemos un mapa de lo que es Uruguay, repito, 2014-2015, un mapa de lo que es Uruguay con la distribución de residuos que hay por cada sección. Y lo que ya podemos identificar, estos puntos en amarillo que aparecen, son secciones donde casi no tenemos mucha generación de residuos, lo cual tiene mucho sentido para decir, bueno, capaz que hay lugares que conviene más que otros para poder instalar estas posibles tecnologías, que aún no he mencionado nada que tecnologías obviamente, para generar algún vector energético o producto que nos pueda servir para algún uso. Entonces,
La oportunidad de aprovecharlo obviamente depende de lo que es la cantidad, la concentración, la posibilidad de recolección o logística detrás de eso, la demanda y el modelo o tecnología que utilicemos. Entonces, ya que ahora les hablé varias veces de los residuos, ya entendimos que tenemos potencial en Uruguay, ningún país es ajeno, ninguna persona es ajena a generar residuos. Créanme, si encuentran a alguien les está mintiendo. Todos generamos residuos, es una realidad, es termodinámica, si quieren hablar con algún sentido un poco más físico. Ahora lo que quiero que veamos justamente es qué tecnologías, o por lo menos un pantallazo, no vamos a ahondar en ellas, qué tecnologías podríamos pensar a la hora de querer valorizar un residuo. Primero que nada, y acá lo pongo, capaz que está un poco chiquito, tendría que haberlo puesto más grande, siempre pensemos en el esquema fundamental de la gestión de residuos. Prevenir, reducir, reusar, reciclar y antes que todo eso hacerlo antes de valorizar energéticamente, ¿sí? Siempre va a ser la idea. Obviamente que el residuo es una consecuencia de un mal uso de nuestras materias primas, etc. No es la idea generarlo, ¿sí? Entonces, dicho eso, pensemos ahora en base a diferentes características de residuos que podemos tener, qué energético podríamos generar y con qué tecnología o nombre por lo menos. Una típica... Si el residuo es húmedo y es biodegradable, digestión anaerobia, un proceso biológico que nos permite generar biogás, ¿sí? Que después lo podemos purificar y generar biometano, y además digestato, que el digestato es un subproducto de lo que sale de la digestión anaerobia, que es básicamente muchas veces usado como un mejorador de suelo, o tiene otros usos, después les contaré un poquito más. Si está seco y tiene gran potencial, tiene poder calorífico, básicamente hay energía disponible en este residuo que está seco, podemos hacer una combustión o podemos hacer una gasificación. En un caso obtendríamos calor o energía, o ambas, perdón, y en el otro caso sign gas, que podemos llegar a utilizarlo como precursor de otros tipos de productos. Gracias a aceites podemos hacer biodiesel, combustibles líquidos en definitiva, es un poco lo que se hace hoy por hoy en Alur, ¿sí? Y acá entra, por ejemplo, que se usa aceite usado de cocina, también es uno de los residuos que podríamos utilizar para generar energéticos. Azúcares y compuestos orgánicos que tengamos pensado alguna materia prima. Una muy común acá en Uruguay, obviamente, es el bioetanol que se produce a partir de la caña de azúcar. Podríamos llegar a pensar en otro tipo de energéticos. Para darles ideas, biohidrógeno. Estamos hablando mucho de hidrógeno verde. También existen tecnologías para lo que es biohidrógeno, que no solo es bio por la materia prima que usa, sino que también puede ser por el proceso biológico. Hay un proceso biológico que produce hidrógeno. Entre esos hay otros tipos de compuestos químicos que podríamos llegar a generar. Por un tema de tiempo, porque ya habrán visto que habría gastado bastante tiempo en hacer toda esta introducción, y por un tema también de madurez de la tecnología, voy a hacer más foco hoy en digestión anaerobia, ¿sí? Pero la idea del grupo que estamos justamente liderando este tipo de trabajos es poder hacer un abordaje mayor en cada una de las líneas que estamos presentando para así poder llegar a tener un poco más de información en cada caso. Digestión anaerobia, proceso anaerobio, falta de oxígeno, no tiene que haber oxígeno, el cual hace por procesos biológicos la producción de biogás y de digestato. Digestato la única vez que lo voy a mencionar es en esta parte porque el foco que vamos a tener el día de hoy está justamente en el biogás, ¿sí? Digestato, para que se hagan una idea, se producen casi 25 millones de toneladas de materia seca en la Unión Europea. Eso es un dato oficial de la European Biogas Association. ¿Qué representa eso? Que casi se puede suplantar la producción del 17% de fertilizantes nitrogenados de manera sintética. Eso es un valor bastante interesante. Estamos hablando de que uno de los productos de este proceso podría llegar a usarse como un sustituto de fertilizante en ciertos casos por la cantidad de nutrientes que tiene. Eso es un resultado bastante alentador, vamos a decir. No todo ese porcentaje es el que está instalado hoy en la Unión Europea, por las dudas, pero un porcentaje sí. Hay fósforo, potasio y otros. Pero como digo, no vamos a estar hablando mucho del digestato, hablemos del biogás principalmente, que es el energético que seleccionamos el día de hoy. Que seleccioné yo, no les di poder para poder elegir, pero bueno, después hacemos otra charla que puedan decir. Ahora, cosa importante, si tengo 1 kilo de materia orgánica, por ejemplo, y 1 kilo, por decirles algo, de un purín de cerdo, no es lo mismo el potencial energético que tiene. Y esa es la gracia justamente del proceso. Cada uno tiene potenciales diferentes de producción de biogás. Entonces acá lo que los dejo es la cantidad de metano que podría llegar a producir cada uno de esos kilos de residuos y ven cómo hay diferentes potenciales para cada uno. ¿Qué quiero decir en definitiva? 2 residuos con igual cantidad de masa no producen la misma cantidad del energético que estamos buscando. Y eso es un punto muy importante a la hora de querer buscar qué materia prima vamos a usar para generar el energético en cuestión. El que da casi más alto son los pelos y los sólidos verdes de los frigoríficos. Dato relevante que sean los sólidos verdes de los frigoríficos porque una de las principales industrias agroindustriales que tenemos acá es frigorífico. Entonces estamos justamente mechando una necesidad con un objetivo. Siguiendo con esto, como les había comentado y lo paso brevemente, si es fósil, estamos haciendo la extracción, procesamiento y el uso final quema el dióxido de carbono y se acumula cada vez más en la atmósfera y genera ya todos los
temas, estadísticas, etcétera, que hemos visto. Por otro lado, si es bio, este residuo orgánico que se está metiendo al digestor tuvo en algún momento captura de dióxido de carbono, ¿sí? Y por eso cuando lo volvemos a quemar, ese biogás y genera dióxido de carbono, ciclo cerrado. Ahora, la gracia de todo esto es, en parte podemos generar un energético y sustituir las emisiones fósiles de ese energético, como bien estoy comentando ahora, pero por otro lado, si tenemos una perspectiva de ciclo de vida, también lo que estamos logrando es gestionar un residuo que si no lo estuviéramos gestionando estaría, por ejemplo, en un terreno, en un relleno, liberando metano y no estaría siendo capturado, y eso tiene un potencial de calentamiento global también y un impacto a lo que es cambio climático. Y solo estoy hablando de cambio climático, no hablé de otros indicadores de impacto ambiental. Para dejarle algunos valores para que tengamos una idea de esto, de la relevancia, emisiones de dióxido de carbono equivalentes si uso ese metano para lo que es evitar el uso de, por ejemplo, gas natural. Por otro lado, reemplazar fertilizantes sintéticos. ¿Qué pasa si sustituyo CO2 fósil? ¿Qué pasa si hago sustitución de otros combustibles fósiles? Algunos valores de indicadores ambientales asociados a cambio climático que reporta justamente la EBA. ¿Sí? Para que tengamos unas ideas de que esto tiene siempre una perspectiva de ciclo de vida. No es solo ver la reducción de las emisiones fósiles, también de que estamos gestionando un residuo que si no lo estuviéramos gestionando podría ser una manera más ineficiente que podría llegar a generar mayor impacto ambiental. Ahora, les hablé de los residuos, les hablé de una tecnología que estamos haciendo foco que es el biogás. ¿Por qué no vemos un poco qué están haciendo en Europa? Veamos qué datos, qué tienen. Puntero en todo esto, acorde a lo que es la IEA y la EBA, es Alemania. Alemania es básicamente una potencia en lo que es digestión anaerobia. Paréntesis, qué bueno que sea Alemania. Está la Cámara Alemana de Industria que podríamos intentar de charlar, intentar de ver, de incentivar un poco más estas tecnologías acá en Uruguay quizás. La tiro, cierro paréntesis. Dinamarca, inyección a la red realiza. Italia tuve la suerte de poder ver un poco más ese caso. Tienen, por ejemplo, lo que es recolección de los residuos orgánicos de las diferentes casas en algunas comunidades, y esa recolección de residuos orgánicos después va a una planta que se hace digestión anaerobia y se genera biogás. Y ese biogás después tiene diferentes usos. Muchas veces lo que se hace en Europa es inyección a la red. Otros países, Reino Unido, Francia, España. España está siendo incipiente en estos temas respecto a todo lo que es la Unión Europea, en mi opinión, pero tiene hasta una hoja de ruta del biogás. Una hoja de ruta están planteando, eso es una señal muy fuerte. Están haciendo una hoja de ruta de parte del gobierno para impulsar lo que es el biogás. Podemos tomarlo como referencia quizás. Valores, para que no solo sean países. 5.2 mil millones de metros cúbicos se producen en Europa en 2024, ¿sí? De biometano. Más de 21.000 plantas de biogás al cierre de 2024, que es del informe que tomé estos datos. 86% de esas plantas están conectadas a la red de gas natural de Europa, de la Unión Europea. Y 6% de todo el consumo de gas natural que tiene la Unión Europea se abastece con lo que es biometano. Valores interesantes para tener en cuenta, un referente en la materia que podría ser justamente la Unión Europea. Entonces, lección para nosotros. Podríamos intentar de apuntar justamente a este tipo de tecnologías para lograr eso. Pero déjenme seguir hablando un poquito más, porque si me dan un micrófono puedo seguir hablando más rato. Déjenme comentarles para qué usan este biogás justamente. Por un lado, transporte. 25% de ese biogás, de ese biometano, se usa en transporte. ¿Alguien se esperaba que fuera para parte en transporte? ¿Alguien se esperaba que fuera tan alto ese porcentaje? Gran parte de ese biometano se está utilizando hoy por hoy en lo que es diferentes medios de transporte en la Unión Europea o de diferentes lados. Una parte es para la industria, justamente uno de los sectores que estábamos hablando que es necesario en base a la segunda transición energética que tenemos que hacer, 15% en energía, etc. Algunos casos de ejemplo, Dinamarca con inyección a la red de biometano, transportes, por ejemplo, no solo transporte de lo que son vehículos como buses, camiones, sino también transportes marítimos se está utilizando esta tecnología, con diferentes, vamos a decir, tecnologías de por medio. Entonces, el valor del biogás, de qué lo vamos a usar, depende justamente del país en el que estamos, ¿sí? O de los objetivos que tengamos. No nos olvidemos que tenemos objetivos de compromisos para lo que es el cambio climático, las NDC, donde ahí planteamos diferentes objetivos que podemos intentar de ver cómo mecharlos con esta generación potencial de un recurso renovable en base a los residuos. Quiero comentarles algunos ejemplos nada más, no quiero ser muy largo con esto, de transporte. Transporte que está utilizando biogás, biometano. Por darles un ejemplo, para buses urbanos. Otro ejemplo, hay una cadena de supermercados que tiene sus propios camiones de transporte que comparte de los residuos o residuos no comestibles, realiza digestión anaerobia, produce biometano y ese biometano lo usan sus propios camiones de transporte. ¿Alguien fue a Europa y se tomó un Flixbus? ¿Quién no ha ido a Europa y se tomó un Flixbus?
¿verdad que sí? Algunos de ellos dicen biometano, que están siendo usados con biometano. Entonces, es empezar a ver señales donde están presentes, obviamente. Pero, y al que no lo vio el Flixbus, les recomiendo que lo tomen, y si no se van en tren porque les da para tomar el tren. Siguiendo con esto, este es un ejemplo tremendo, me emociona. Biofactoría del Gran Santiago. En Santiago, en Chile, tienen algo que llaman ellos la biofactoría y han usado mucho ese término, que es básicamente una planta potabilizadora de agua que genera biolodo. Ese biolodo podría ser un residuo que si lo gestionamos mal genera emisiones, como decía. Lo que hacen en Santiago de Chile, en Gran Santiago, perdón, es básicamente usar digestión anaerobia para producir biogás. Y con eso inyectan a la red de energía eléctrica y con el digestato lo utilizan como mejorador de suelo en los lugares circundantes. Entonces, una referencia de cómo se puede obtener más allá que solo el energético, sino otros tipos de salidas de parte de este proceso, y es el corazón justamente la digestión anaerobia. Entonces, es un objetivo para poder verlo a futuro como algo que está en la región. A ver, no vengo a decir que Uruguay parte de cero, ¿sí? Uruguay tiene cosas. Por ejemplo, Rincón de Albano, básicamente es donde hacen ordeña de vacas, perdón, no me estaba saliendo, donde básicamente tienen 500 vacas y ellos tienen un digestor anaerobio para todo lo que es el estiércol remanente, hacen digestión anaerobia, producen biogás y eso se inyecta a la red. Otros ejemplos, relleno sanitario de Maldonado, algunas experiencias industriales, por ejemplo, Lanas Trinidad también tiene un digestor anaerobio, proyectos demostrativos que se han impulsado con biovalor. Hay diferentes casos, pero ¿cuál es la realidad hoy del Uruguay? Tenemos casos, pero no tenemos escala, no empezamos a multiplicar esos casos, tenemos casos aislados en definitiva. Entonces, la brecha no es una ausencia de casos, es básicamente replicar, escalar y un modelo de negocios claro para poder llegar a todo esto. Y eso es lo que nos está faltando. Siguiendo con esto, porque ahora está todo bien, les hablé de los residuos, siempre hago así, disculpen que hago como la línea lógica, pero para que estemos todos en la misma página. Los residuos, hablamos de tecnologías, hablamos de una especial digestión anaerobia, hablamos del caso Europa. ¿Por qué no vemos el caso Uruguay? Sino para qué estoy contando, ¿no? Cantidad de metano que se produce en Uruguay, no tenemos mucho, la verdad. Pero lo que sí les voy a dar es un valor de un artículo científico del doctor López, que es justamente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Es mi tutor de doctorado, fue mi tutor de doctorado, por eso también tengo el artículo. Donde él pudo producir, donde él relevó, en base a las cantidades de residuos que hay en el país, qué potencial real hay de producción de biometano. ¿Sí? Entonces, este es un valor de cuánto se puede producir en un año estimado en base a la cantidad de residuos que hay. No es la cantidad que hoy produce Uruguay por las dudas. En base a esa cantidad, 52 a 84 mil millones de metros cúbicos, podemos llegar a producir entre 517 a 800 gigawatt hora en energía, solamente por la combustión. Y si hablamos de energía eléctrica con todas las eficiencias metidas de por medio, estamos hablando de 162 gigawatt hora a 260 más o menos. Entonces, ¿qué representa esto para Uruguay? Vamos a ponerlo un poco en contexto. Es casi del 1,3 al 2% de la energía primaria, en porcentaje, con el potencial que tiene Uruguay aparente, con todos los residuos que están presentes, podríamos llegar a generar este porcentaje o sustituir este porcentaje de la energía primaria. O del 1,2 al 2% de la energía eléctrica. Ahora me van a decir, me estuviste hablando casi por 10 minutos y me estás mostrando que los valores son del 1% casi. No es nada. ¿Por qué no miramos a Europa? A ver qué tan lejos estamos. Europa, para el caso de energía primaria con la cantidad de biogás que producen al día de la fecha, 1,3% en energía primaria. Casi parece que fuera mentira. 1,9% en energía eléctrica. Con lo que tiene hoy de producción Europa en biometano, en biogás, produce los mismos porcentajes que podríamos hablar teóricamente en el caso de Uruguay, y obviamente acá pongo muchas comas, porque esto es con residuos disponibles en base a un relevamiento. Esto es asumiendo que podemos agarrar todos los residuos y disponerlos de esta forma, los que están considerados en el análisis. Les invito a leer el artículo en todo caso y a biovalor. Entonces eso implica una logística de por medio y se nos puede perder algo. Pero bueno, por lo menos ya tenemos un valor límite y una comparación con un referente como hablaba hoy, que es la Unión Europea. Para darles otro valor, podemos sustituir casi el 57 al 92% de lo que es la demanda-oferta de gas natural que tenemos en el país. En Europa es casi el 6% de lo que se consume del biometano. Y por otro lado, dato de Yapa, del 2,9 al 4,7% de la energía que se utiliza para el transporte podría ser sustituido con el caso del biogás. Por las dudas, no sumen todos estos valores, sino que cada uno es una opción diferente. Solo como comentario. Entonces, Uruguay presenta un potencial teórico que es relativamente similar al actual que tiene Europa con valores reales, ¿sí? Pero seguimos siendo dentro de la parte de la teoría.
Gas natural, todo un debate. Los invito mañana que estén presentes en la charla que tenemos de líderes energéticos, donde vamos a recapitular lo que fue el evento que organizamos, donde se habló de gas natural. Y fue básicamente también un debate todo este tema, y hoy se ha comentado varias veces a lo largo de las charlas en lo que fue el evento principal. Ya se sabe que se ha comprado gas natural de parte de Vaca Muerta para lo que es Punta del Tigre. Se ha hablado de contratos, valores, cantidades. Se ha hablado de que también se puede llegar a instalar una planta para gas natural en lo que es Paysandú. Se ha hablado de que este contrato puede llegar a extenderse en el tiempo también. O sea que estamos hablando de que no solo sería esa compra puntual que se hizo en este año, sino que podría llegar a perdurar en el tiempo. Entonces, si estamos pensando que tenemos gasoductos, si estamos pensando en consumir una molécula que sería el gas natural, ¿por qué no pensar en residuos para generar biometano e intentar de ver qué porcentaje por lo menos podríamos suplir con biogás como lo hace hoy por hoy la Unión Europea? Entonces un poco la pregunta fue esa la que tuvimos en el grupo y decir, ok, vamos a intentar de calcular qué tanto podemos suplir de la demanda teórica de gas natural que podría tener Punta del Tigre en base a gas natural. En base al mapa de los residuos, lo que hicimos fue decir, ok, pongamos la red de gas natural con los diferentes puntos que tiene y ver cuáles son los puntos que toca de generación de residuos. Con esa generación de residuos en los puntos que toca la red de gas natural, podrían ser potenciales proyectos donde se haga un digestor y se inyecte a la red de gas natural ese biometano. Y después lo que hicimos obviamente fue ubicar a Punta del Tigre para saber que estaba ahí, ¿no? Para saber que estaba cerca y qué otros residuos podríamos llegar a tener. Viendo solo los residuos que están cerca de la red de gas natural, que como digo, podría implementarse un proyecto de digestión aerobia, inyectar ese biogás directamente en la red y ya tenemos un comprador posible que sería Punta del Tigre, estamos hablando de que son del entorno de 18 a 28 mil toneladas de envase seca al año. Eso representa más o menos en biometano 2,5 a 4,1 millones de metros cúbicos al año. Esos son con valores estimados, ¿no? Se puede hacer una sensibilidad con esto y estar un buen rato charlando porque depende de qué potencial le ponemos a los residuos que no están caracterizados. Y eso es parte de lo que estaría bueno sacar como una conclusión de esto, de que es necesario caracterizar mejor los residuos que tenemos para saber qué potencial tienen. Pero bueno, tomando igualmente esas estimaciones que estoy contando, con todo el biogás que tenemos en Uruguay y asumiendo que se consumen en Punta del Tigre 7,5 millones de metros cúbicos cada 7 días, y eso lo replicamos en todo el año, estoy hablando básicamente de que con todo el biogás que se puede llegar a producir en Uruguay, suplimos del 16 al 17% de esa demanda como mínimo. Es un valor un poco chico, déjenme decirles, porque si ahora consideramos que puede ser con los residuos que están en el corredor o en el gasoducto, estamos hablando que llega casi al 1%. ¿Es un valor chico? Sí, puede ser que sea un valor chico, pero demuestra que tenemos potencial para hacerlo. Si Europa se ha preocupado muchos años en suplir el 6%, capaz que puede llegar a tener sentido para nosotros hacerlo con el 1%. Hay que hacer los cálculos, obviamente, hay que hacer las estimaciones y hay que pensar de que este podría ser un posible comprador de ese biogás, de ese biometano que estemos generando. Me emociona. Valor económico. Gas natural está más o menos en $23 por el megawatt hora, lo que me fijé en las últimas estimaciones desde Argentina. Y el caso del biometano en Europa está reportado entre 55 a 100 megawatt hora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nos va a salir capaz que más caro? Sí, puede ser que nos salga más caro. También hay que pensar en los beneficios ambientales que tiene y acá no está considerado, por ejemplo, el beneficio de hacer la gestión de un residuo, que eso depende mucho del país en donde estamos, qué valor o peso le vamos a dar. Entonces, en definitiva, no es una sustitución total del gas natural que va a consumir proyectadamente el Punta del Tigre. Sí sería podríamos suplir el 100% si hablamos de que es el gas natural que está consumiendo hoy Uruguay, no el proyectado. Pero por lo menos nos muestra que tenemos una oportunidad de un posible off-taker que va a poder consumir ese biometano si el día de mañana lo producimos cerca de la red de gas natural. No quiero extenderme un poco más, pero hay obviamente barreras en todo esto. Una de ellas es de escala y la rentabilidad que tiene el proceso. Otra es la localización y la estacionalidad que pueden tener estos residuos. No siempre lo vamos a tener en la misma estación del año, hay que hacer acopios, etc. La operación y la falta de información y documentación, al ser un proceso que no está tan extendido en nuestra región, no tenemos tantos datos de cómo puede llegar a operar este tipo de digestores, tenemos que basarnos en otros países. Por darles un ejemplo, lo que ha pasado muchas veces es que cuando queremos comprar tecnología de Europa para un digestor anaerobio, piensa que somos todos una temperatura del Caribe. Llegan a Uruguay, se mueren de frío y un proceso biológico que ya está a baja temperatura es más lento. Entonces produce menos biogás y tenemos un problema. Entonces falta información justamente con eso. Y falta regulación. Porque no puede ser que hoy a la fecha sea un problema intentar de generar energía eléctrica a partir de biometano, quemándolo, generando con un motogenerador,
porque no hay una regulación clara justamente para poder lograr ese tipo de incentivos. Entonces necesitaríamos más regulación y más actuación de parte de esta parte de intentar de ver cómo promover este tipo de proyectos, no solo por el punto de vista de la inversión, sino también por el punto de vista ambiental. Ambiental, social y económico, si hablamos de sostenibilidad, que tiene las tres patas. No los quiero aburrir, les comento que hoy hablamos de digestión aerobia, pero sepan que existen procesos previos o codigestión o pretratamientos que pueden mejorar la digestión aerobia y procesos posteriores que se llaman upgrading. Para el caso upgrading solo les quiero traer un caso internacional en Dinamarca que hace inyección de hidrógeno verde en digestores anaerobios para hacer captura de CO2 por rutas biológicas y producir más metano. Y eso es algo que ya hay en una planta y está certificada en lo que es la Unión Europea, bajo la directiva del RED III. Entonces, eso es un dato muy interesante. Estamos mezclando un energético como el hidrógeno verde para llegar a producir un energético como el metano. ¿Con cuál nos quedamos? La realidad depende del consumo y el uso que le queramos dar. Entonces, intensificar el proceso es una posibilidad y se sigue investigando el día de la fecha. Cerrando con esto, la molécula de metano tiene 4 patas. Una de ellas es el calor, la electricidad. Son posibilidades que tenemos hoy con esa molécula. También podemos llegar a utilizarla para el transporte si tenemos el equipamiento adecuado justamente para eso. Se puede llegar a pensar en producir metano, no metanol por las dudas, y metano con lo que es CO2 e hidrógeno verde, por ejemplo. Y por otro lado, podemos llegar a pensar en producir otro tipo de moléculas y que sea el metano una plataforma no solo para un uso final, sino para otro tipo de productos, como por ejemplo el proyecto que se está pensando en Estancia del Lagos de producir SAF en función de lo que es el biometano que producen justamente ahí. Entonces, hay toda una corriente ahora que es pensar que el metano no solo es un producto final, lo que generamos para un energético, sino que es una plataforma para generar otro tipo de productos. Por ejemplo, ectoínas son grupos de investigación que están en esto en Europa. Ectoína es un producto que se usa en comestología. Entonces, estamos pensando que va más allá de lo que es el metano, no solo pensarlo como un energético. Y no nos olvidemos que todo esto se está produciendo en un proceso que tiene un concepto de biorefinería o biofactoría. No es solo el energético, sino que también podemos tener agua tratada y el reuso de esa agua tratada si se hace esto en una planta de tratamiento de aguas residuales. El biosólido con sus nutrientes, y ahí hablamos del caso, por ejemplo, de Gran Santiago que les comentaba hoy. Si hablamos de energía y además hablamos de que podemos darle un uso a ese CO2, tenemos ejemplos en Países Bajos justamente que hacen esto mismo. Entonces, es pensar de que no es solo el proceso para producir el energético, es pensar esto en el contexto de una biorefinería con un proceso que está dado. Entonces, la lección de toda esta parte es no pensar únicamente en el energético, sino pensar en todas las otras patas que nos puede llegar a dar este tipo de procesos. Y hablo de procesos, no de productos. Cerrando, para no olvidarnos, es bueno que Uruguay empiece a generar una cartera, ¿sí?, o un portafolio de procesos que puede llegar a generar con diferentes residuos que estén presentes en nuestro país, donde podemos tener algunos de los que les comentaba hoy, acorde a la corriente que estemos hablando, y por ejemplo, poner foco al caso de cárnicos, donde se tiene generación de sebo, o pensar en el aceite usado de cocina, que no es la parte de cárnicos, sino para la parte de otra generación de residuos, donde podemos generar algún tipo de biodiesel. Entonces, es bueno empezar a pensar en generar este tipo de portafolios para lo que es la región, acorde a los residuos, los procesos y las demandas que podríamos tener. No es algo que está al día de la fecha así tan explícito. Cerrando, actualizar datos es algo que nos tenemos que llevar de todo esto. Tendría que ser capaz que un proyecto futuro empezar a actualizar o ver de conseguir financiación para hacer una buena actualización de datos, así como hizo el proyecto Biovalor en su momento. Priorizar quizás puntos donde podamos instalarlo cerca de la red de gas natural, sí que se está pensando que el gas natural va a ser un foco de consumo el día de mañana. Comparar diferentes rutas de generación de diferentes energéticos acorde al mismo residuo, ya sea por ejemplo con un análisis de ciclo de vida para ver diferentes impactos ambientales y con una perspectiva de ciclo de vida, no solo huella de carbono, y obviamente llegar a pilotos para poder aprender cómo mejor gestionar todo esto. Les dejo el link justamente, acá tiene el QR de nuestro grupo en LinkedIn para que puedan seguirnos y vernos, y quedo más que abierto y todo nuestro grupo a seguir respondiendo preguntas, así que muchas gracias. Bueno, no sé si da espacio para preguntas, pero si alguien tiene una pregunta puede hacerla. Yo creo que es el momento para cualquiera de los oradores que estuvieron presentes el día de hoy. Así que abrimos un pequeño espacio para preguntas. A ver, ahí me encanta que hayas traído el tema a colación. Yo dudaba si mencionarlo o no, porque como el foco estaba en residuos, me parece capaz que podía desvirtuar, pero excelente que hayas hecho la pregunta. Hay una realidad con todo esto, y yo me mostré las gráficas porque, como dije, no quería desviar el foco. Gran porcentaje de los digestores anaerobios presentes en la Unión Europea
es en base a cultivos que se crean justamente para ese fin. Al igual que tenemos acá cultivos creados para el fin de bioetanol, hay cultivos creados para el fin de biogás. Si es conveniente o no, depende un poco de qué cultivos se están utilizando. Ya se utilizan, por ejemplo, maíz, hay algunos otros tipos de cultivos, capaz que acá tendrían sentido como no. La realidad es que hay que hacer un estudio más profundo de ver qué tipos de cultivos son los que tienen mayor potencial de biometanización. Y otra cosa que aparece ahí en el medio, que era lo que mencionaba acá como metodologías para mejorar la digestión aerobia, es el pretratamiento. Si vos no le haces un pretratamiento a un material lignocelulósico, básicamente no vas a poder tener la disponibilidad total de ese residuo para producir metano. Y eso es algo que se hace mucho y se ha trabajado mucho justamente en ese tipo de digestores. Entonces, la realidad de tu pregunta, no te puedo dar una respuesta de si conviene o no, sí conviene estudiarlo, porque para mí si hay algo importante es estudiemos las alternativas posibles, pongámosle valores y veamos si es viable o no. Y después seguimos hablando, pero habría que estudiarlo. Y es una posibilidad. Gracias por traerlo. Como bien dijo el compañero Mateo, en Francia pasa mucho eso, también en Alemania. O sea, se paga por tener esos cultivos energéticos, así como tenemos de bioetanol. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Para alguien más de los que presentamos hoy? Bueno, con eso damos finalizada la sesión de hoy. La verdad que muchísimas gracias por haber sido parte de esta presentación en conjunto que tuvimos del grupo Futuros Líderes Energéticos. Los invitamos a volver a la sala principal. Y bueno, estamos más que abiertos a consultas que puedan llegar. Nos pueden escribir por LinkedIn, por cada una de las personas, nos pueden parar, no hay ningún problema. La idea es que intercambiemos. Muchas gracias.